Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. Que son los aviones de extinción de fuego, por así decirlo, más importantes, que tienen una capacidad de más de 5.500 litros cada uno. Estos aviones van a ser puestos a disposición de lo que es el Estado, del Gobierno Central, que, como sabemos, en las situaciones operativas 2 presta el apoyo que solicitan las distintas comunidades autónomas. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Son declaraciones del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska. Anoche en la cadena SER anunciaba la petición a la Unión Europea de la ayuda de 2 aviones Canadair para la extinción de los incendios forestales que afectan a España y que han quemado ya cerca de 50.000 hectáreas. Son, decía, las aeronaves con cisternas de mayor capacidad. Aquí en Asturias, de momento, se reduce el número de incendios activos. Llegaron a ser 12. Ha llovido también en las últimas horas. Esto ha ayudado a los equipos de extinción que siguen trabajando sobre 3 focos activos, 2 en Cangas del Narcea y otro en Coaña. El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, recuerda que el suroccidente asturiano sigue en una situación de máximo riesgo, por lo que se mantiene activado el nivel 2 del Infopa, del Plan de Incendios Forestales. En media hora está prevista una nueva reunión en La Morgal del CECOPI, del Centro de Coordinación Operativa Integrado. También preocupa la situación de Genestoso, en Cangas del Narcea, un paraje cercano al límite con León, en cuya vertiente, en territorio de Villablino, hay activo otro incendio forestal que también podría llegar a afectar al Principado y que está siendo objeto de vigilancia. Desde el Frente de León, el incendio de Orallo, que aquí denominamos Genestoso. Estamos también muy en contacto con Castilla y León y viendo qué pasa con el incendio de Anllares. Bueno, de hecho, nuestra idea es también ofrecer colaboración para poder anticiparnos a cualquier situación en esa zona. Y bueno, seguimos teniendo también actuaciones en Coaña, pero bueno, sobre todo de consolidación, ¿no? Y en el resto del territorio ya son más de 20.000 las hectáreas calcinadas en León y en Zamora, otras 8.000 en Galicia, 3.000 en Extremadura y daños considerables en Madrid, en Toledo, en Cádiz y en otras provincias. La situación más preocupante, como decimos, se vive en Castilla y León, donde hay más de 20 incendios que siguen activos. 6 de ellos, además, están fuera de control. Más de una treintena de localidades han sido desalojadas por el incendio de Molezuelas, que, como saben, se inició en Zamora y el lunes pasó a la provincia de León. Vamos a estar pendientes de las últimas actualizaciones respecto a la situación de estos incendios. Se lo contaremos al detalle en este informativo hasta las 9 de la mañana con Pablo Mateo en la técnica y con Ángeles García en la redacción y la locución. Reciban también el saludo de quien les habla, de Patricia Martínez. Es jueves, es 14 de agosto. Repasamos a continuación otros asuntos en titulares. Asturias Hoy. Los precios se dispararon en Asturias en julio hasta el 3,1%. Es lo que subió el IPC en tasa interanual. Son 6 décimas más que en junio. Datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística que muestran una aceleración en la subida de los precios. El repunte de la inflación se debió en gran medida al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes. A nivel nacional, el IPC se sitúa 4 décimas por debajo del de Asturias. Está en el 2,7%. Asturias tendrá conexión aérea diaria con Tenerife y Gran Canaria a partir de octubre de 2026. Vuelos que estarán operativos por la compañía Vinter, que va a ofrecer casi 3.700 plazas semanales. En los primeros meses se programarán 5 frecuencias semanales a cada uno de los 2 destinos y desde marzo de 2027 serán 6. Vinter se compromete que al menos el 65% de los pasajeros sean residentes en las islas y el Principado destinará 363.000 euros anuales a un convenio de promoción de Asturias en Canarias. Y arranca a esta hora el pleno extraordinario en Llanera. En la sesión se va a hacer oficial la dimisión del hasta ahora alcalde Gerardo Sanz. Se trata del paso legal necesario para que el plenario tome razón de la renuncia que ya fue presentada por Sanz en el registro del ayuntamiento este lunes. También se va a oficializar la dimisión del concejal de Cultura Iván Pérez. Entre tanto, el PSOE de Llanera decidió ayer que será Eva María Pérez la candidata para ocupar la alcaldía de Llanera tras la renuncia de Sanz. El tráfico. Algo más de 4 minutos pasan de las 8 de la mañana. Nos interesamos por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues arranca esta jornada de jueves con situación muy tranquila en toda la red de carreteras del Principado de Asturias. Se circula con normalidad en la red viaria principal y secundaria y esos incendios forestales no están complicando la circulación en ningún punto por el momento. Eso sí, mucha precaución, ya que hoy comienza la operación salida con motivo del puente del 15 de agosto, así que extremen la precaución en carretera.
Gracias y buenos días. En cuanto a la situación en las principales ciudades, nos vamos hasta Oviedo. Policía local, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Hasta ahora el tráfico se mantiene fluido en el centro de la ciudad, con baja visibilidad en la gruta. Gracias y buenos días. No tenemos conexión hasta ahora con Gijón. Nos vamos hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? ¿Alguna incidencia? Nada, tráfico fluido en toda la red viaria de Avilés. Gracias y buenos días. El tiempo. Y vamos ahora a conocer el detalle de la previsión meteorológica que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricia. Hoy tenemos por delante una jornada en la que las temperaturas vuelven a subir. Después de un día fresco, el de ayer, hoy jueves, tenemos por delante un día en el que las nubes van a ser abundantes, abrirá un poco a partir del mediodía y las temperaturas ganarán hasta 3, 4, incluso en algún rincón 5 grados con respecto al día de ayer. Aunque el disparo térmico importante de lo que resta de semana lo tendremos mañana con máximas de hasta 6 y 7 grados, más altas que las de hoy. Mañana rondaremos los 40 grados en algunas zonas del interior. Todo el interior de Asturias tiene activado para mañana el aviso amarillo por temperaturas máximas. 6 minutos pasan de las 8, sintonía que nos recuerda que para algunas afortunadas, hoy, este jueves, suena más casi a viernes. Arantxa Margolles, ¿qué tal? Muy buenos días. Totalmente, buenos días, Patricia. Sí, hoy, esta semana hemos tenido semana cortita en lo que hay que oír, pero no te pienses que llegamos al jueves, para nosotras viernes, con poca fuerza, porque lo traemos cargadito de un montón de temas. Claro, hemos tenido que aunar el jueves solidario que solemos hacer con el viernes musical. Y nos ha salido un producto, yo creo que guapo, ¿eh? Os escuchamos a partir de las 9. ¿Con qué asuntos que nos puedas avanzar? Pues mira, hoy nos va a visitar la ONG LATE, que conecta Asturias con Senegal. Van a estar en nuestro estudio contándonos sus actividades y sus proyectos, y empezaremos también a conocer el programa de atención a las víctimas de la violencia en Colombia, de la mano de Gracie Solano, que es una de esas exiliadas que bajo el brazo de Codopa, bueno, pues nos contará un poco la situación de su país y también la que se encuentra aquí. Seguiremos conociendo a Mar de Niebla, y ya en el segundo... Parece que perdemos esa conexión telefónica con Arantxa Margolles. No sé si nos escuchas. ¿Me escuchas, Patricia? Ahora sí. Ahora sí. Pues te contaba que en el segundo bloque retomaremos la programación musical, conociendo los proyectos interesantísimos de Pepo, el ex de Desacato, que ahora presenta Onza, y María Casals, y entre medias pues tendremos también muchas variedades. Ayer estuvimos muy pendientes de los incendios y hoy, bueno, pues veremos a ver cómo avanza la cosa a lo largo del programa hasta las 11. Pues un programa de 2 horas que va completito en este casi podríamos decir que jueves. Arantxa, que tengáis buen programa y buen puente. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Patricia. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 8 minutos de la mañana. España ha pedido a la Unión Europea la ayuda de 2 aviones Canadair para la extinción de los incendios forestales que asolan España y que han quemado ya cerca de 50.000 hectáreas. Estas 2 aeronaves se van a enviar a las comunidades donde sea prioritaria esta ayuda para la extinción. Desde el Gobierno dicen que no es que se necesiten de forma urgente, pero sí quieren estar prevenidos. Asegura el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que existen suficientes medios para combatir los incendios aquí en España, pero que han solicitado esa ayuda a la Unión Europea por previsión meteorológica y que se van a usar solo en el caso de que sean precisos. Lo decía anoche en una entrevista en la cadena SER. Hemos solicitado un módulo con 2 aviones Canadair, que son los aviones de extinción de fuego, por así decirlo, más importantes, que tienen una capacidad de más de 5.500 litros cada uno. Estos aviones van a ser puestos a disposición de lo que es el Estado, del Gobierno central, que, como sabemos, en las situaciones operativas 2 presta el apoyo que solicitan las distintas comunidades autónomas, y serán reenviados a aquellas que se entiendan que es preciso y necesario.
En cuanto a la evolución de los incendios en España, hay ya más de 20.000 hectáreas calcinadas solo en León y Zamora. Hay 8.000 en Galicia, 3.000 en Extremadura y daños considerables Madrid, Toledo, Cádiz y otras provincias. En Castilla y León, una veintena de incendios siguen activos. 6 de ellos están fuera de control y lo peor entre León y Zamora, donde 30 localidades han sido evacuadas debido al incendio forestal de Molezuelas, Castro Calbón, que se originó el pasado domingo en Zamora y que pasó el lunes a la provincia de León. En La Bañeza y en Astorga hay varios albergues en donde están alojadas más de 300 personas. La mayoría de ellas son mayores que viven en las provincias de alrededor, en las poblaciones de alrededor y que no tienen a dónde ir. En Ourense hay también cerca de 70 personas confinadas en una parroquia por un incendio forestal. Se ha evacuado también a 25 usuarios de una residencia de Chantreda de Queixa y es una zona donde hay mucha preocupación. É imposible, a impotencia de non poder facer nada e estar aquí pois mirando, porque pouco podes facer aí adiante. Somos veciños todos de aquí da zona e levamos como 3 ou 4 horas intentando sofocar porque ardeu unha granxa esa daí e pasou para a autovía intentando chamar os medios, pero entre que hai incendios en todos os lados non hai medios suficientes porque están aminorados os servicios. E intentando salvar o pueblo o máximo posible, ardeu unha granxa, está a punto de arder unha casa. Mientras en Extremadura también preocupa un incendio en Jarilla, en Cáceres, que está descontrolado y se esperan rachas de viento fuertes y muy fuertes que pueden superar los 50 kilómetros por hora. Además, hay que decir que la DGT informa que hay 13 carreteras que se encuentran ahora mismo cortadas en España a consecuencia de los incendios. Precisamente en un día en el que arranca la operación de tráfico por este puente 15 de agosto, en la que se prevén 7 millones de desplazamientos por carretera. Y les contamos que la última actualización sobre los incendios aquí en Asturias por parte del 112 es de las 7 de la tarde de ayer. Por lo tanto, estamos pendientes de que llegue una nueva actualización sobre el estado de los incendios, pero en ese momento, ayer a las 7 de la tarde, había 11 incendios forestales en 7 concejos, que eran los de Allande, Aller, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Coaña y Quirós, de los cuales hay 3 activos, 2 estabilizados, 1 controlado y 5 en revisión por parte de la Guardería de Medio Natural del Principado de Asturias. Los 3 incendios activos eran en Genestoso y Vallado, en Cangas del Narcea, y el de Lebredo, en el concejo de Coaña. Los otros 2 incendios que ayer a las 7 de la tarde estaban estabilizados era el de Cobos y Vallado 2, en Cangas del Narcea. Otros 5 incendios estaban en revisión por parte de la Guardería, estaban en Aller, Caniella, en Cabrales, en Camarmeña, en Caso, en Bezanes, Coaña, en la localidad de Medal y en Quirós, en Faedo. Como decimos, se han reducido los incendios en número y peligrosidad, pero seguimos en fase 2 del Infopa, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales del Principado. Hoy a las 8:30, es decir, dentro de apenas 15 minutos, de nuevo hay reunión del CECOPI, del Centro de Coordinación Operativa Integrado. Estará presidida desde la Morgal por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que es Alejandro Calvo. Pues pese a esa mejora, el suroccidente asturiano sigue en situación de máximo riesgo, por lo que se mantiene activado el nivel 2 del Plan de Incendios Forestales. La máxima atención sigue estando en Genestoso, es un paraje cercano al límite con León, en cuya vertiente, en territorio de Villablino, hay activo un incendio forestal que podría llegar a afectar al Principado y que está siendo de objeto de vigilancia, según el consejero Alejandro Calvo. Están estabilizados, pero bueno, 2 de ellos están situados en Cangas del Narcea. Uno de ellos es uno de los incendios que viene desde el frente de León, el incendio de Orallo, que aquí denominamos Genestoso. Estamos también muy en contacto con Castilla y León y viendo qué pasa con el incendio de Anllares. Bueno, de hecho, nuestra idea es también ofrecer colaboración para poder anticiparnos a cualquier situación en esa zona. Y bueno, seguimos teniendo también actuaciones en Coaña, pero bueno, sobre todo de consolidación, ¿no? Con lo que bueno, la situación ahora mismo es mucho mejor. Se han movilizado más de 200 efectivos entre bomberos, militares, brigadas forestales, empresas auxiliares, guardería forestal y también protección civil. Todo ello para hacer frente a esos incendios que se llegaron a declarar en las últimas horas en Asturias y que la mayoría de ellos han sido provocados por la caída de rayos. Alejandro Calvo, el consejero de Emergencias, ha recordado que al despliegue de estos medios autonómicos se han sumado 36 de los 69 integrantes de la unidad militar de emergencias, además también de efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales.
la situación ahora mismo es mucho mejor, pero bueno, exige un gran esfuerzo, aparte, como digo, de los operativos del SEPA, de agentes de medio natural. Tenemos ya un gran contingente de la UME, lo que nos da evidentemente mucha fuerza, y yo creo que también es una tranquilidad para la gente de la zona donde están desplegados, ¿no? Aunque ahora estemos en ese momento de mayor tranquilidad, todavía hay incendios en los que hay que hacer labores de remate. La previsión de alza de temperaturas en los próximos días no ayuda, así que hay que recordar lo que no se puede hacer estos días. En situación de riesgo de incendio y además con una situación de alerta 2, no está permitida evidentemente ningún tipo de quema, no está permitida ninguna actividad en el monte que pueda ser un riesgo para los incendios, no está permitido la utilización de dispositivos pirotécnicos. En estos días de fiesta insistiremos en ello porque en esta situación no es posible hacerlo y la gente que lo haga se expone a sanciones duras. Bueno, vamos a ser evidentemente muy existentes porque vienen días por delante todavía muy complicados. 8:15 de la mañana, el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, agradece la ayuda recibida y aclara que la actuación de los vecinos de Fonseca, apagando ellos mismos las llamas, no fue por falta de asistencia, sino porque, dice, es una zona de muy difícil acceso y a sus habitantes se les dio formación para actuar en caso de incendio. Yo trataba de hacer ver, sobre todo a las fuerzas de seguridad, que es lógica la reacción de los vecinos cuando se les pide que salgan del pueblo y deciden no hacerlo porque pretenden defender sus casas. No porque faltaran medios, sino porque los medios que había no podían acceder allí. Y había 11 personas de ese pueblo que con su maquinaria agrícola y con su agua y los purines pues regaron, trabajaron, limpiaron los alrededores y bueno, pues estuvieron más de 10 horas sin parar. Son ellos los que consiguieron que sus casas no quemasen. Y como decimos, preocupa lo que ocurre en Genestoso, más cómo evoluciona el fuego en los pueblos cercanos con la provincia limítrofe de León. Aquí los vecinos están intranquilos por si las llamas llegan a la localidad asturiana. La verdad que mucha incertidumbre y nervios. Están actuando todos los medios posibles, pero bueno, el fuego avanza rápido. Pues aquí estamos preocupados que pase la ladera del monte que llega al pueblo. Estamos esperando a ver si todo se soluciona. Parece que están las brigadas y los bomberos realizando su trabajo y lo importante es que no entre para esta zona de aquí. En el Acebo, el fuego calcinó varios pastizales, también parte del Mirador. En Ponticiella, el incendio arrasó el 15% de un viñedo de 1,5 hectáreas y las llamas se quedaron a solo 5 metros de la vivienda más cercana al Camino de la Molina. Aquí fueron muchos los que intentaron ayudar. Aquí en este prado había vacas. Fueron momentos muy, muy difíciles para los que vivimos aquí. Pero bueno, a la par también ese viñedo hizo de protección al pueblo, porque al estar todo verde, la viña protegió. Todos los que hemos podido, porque hay gente muy mayor que no puede subir, pero la gente joven sí, toda se apuntó a hacerlo. En el oriente, la ruta del Care sigue cortada por seguridad. El fuego llegó aproximadamente a la mitad del camino, a pocos metros del sendero, provocó importantes y constantes desprendimientos de rocas al dañar la vegetación y eliminar su sujeción. Muchos de los senderistas que llegaban conocían ya el corte, otros se enteraban allí mismo. Tenemos una ruta de 7 días planificada y este cambio, por la verdad es que nos origina bastantes problemas, la verdad. Con todas las reservas hechas y todo, iremos a la Cuadra y cambiaremos el plan para llegar al refugio igual. Vamos a buscar una alternativa y es lo que vamos a hacer. La seguridad es lo primero, ¿no? RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en titulares, los precios se dispararon en Asturias el pasado mes de julio. El IPC subió hasta el 3,1% en tasa interanual. Son 6 décimas más que en junio. Datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística que muestran una aceleración en la subida de los precios. El repunte de la inflación se debió en gran medida al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes. A nivel nacional, el IPC se situó 4 décimas por debajo del de Asturias, en el 2,7%. De los componentes de la cesta de la compra destacan las subidas de precios como el chocolate, el café, los huevos o la carne de vacuno. El aceite de oliva es el que más redujo su precio, un 44% en el último año, y también bajaron el azúcar y el yogur.
Y Asturias tendrá conexión aérea diaria con Tenerife y Gran Canaria a partir de octubre de 2026. Los vuelos estarán operados por la compañía Binter, que ofrecerá casi 3.700 plazas semanales. En los primeros meses se programarán 5 frecuencias semanales a cada uno de los 2 destinos y desde marzo de 2027 serán 6. Binter se compromete además a que al menos el 65% de los pasajeros sean residentes en las islas, y el Principado, por su parte, va a destinar más de 360.000 euros anuales a un convenio de promoción de Asturias en Canarias. Los destinos desde el aeropuerto de Santiago del Monte se han duplicado en 5 años, han pasado de 14 a 30. Y la Asociación de Titulares de Vivienda Turística en Asturias van a presentar alegaciones al texto que regulará las viviendas de uso turístico, un texto que está en fase de información pública para que tanto ciudadanos como agentes implicados puedan presentar sus propuestas de modificación. Por su parte, la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias se encuentra en estos momentos analizando el documento para valorar si se muestran plenamente conformes o si, por el contrario, propondrán alguna modificación. El Principado ha sometido el texto a información pública y cualquier posible alegación podrá presentarse hasta el 12 de septiembre. El documento plantea algunas novedades respecto a la ley actual en vigor. Las viviendas de uso turístico deberán contar con un plan de seguridad técnica y de salubridad. Tendrán que tener un certificado de acuerdo de la comunidad de propietarios y deberán incorporar medidores de ruido, entre otras medidas. El Gobierno asturiano asegura que esta nueva normativa está enfocada a preservar la calidad turística y también a garantizar el respeto a la convivencia. Y Asturias contará con una formación específica de escanciador y de sumiller de sidra asturiana. Los cursos no serán un requisito indispensable para trabajar en el sector, pero desde el SEPEPA consideran que sí va a mejorar la empleabilidad. La formación se va a llevar a cabo gracias a la colaboración público-privada con Cribencar Tierras Tour. El objetivo es paliar la falta de profesionales y cumplir con una de las grandes reivindicaciones de la hostelería. Para el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, que es Borja Sánchez, son cursos que van a ser claves para profesionalizar el sector. Forma parte de una estrategia mucho más global que tenemos en el Servicio Público de Empleo, que es que si te formas, trabajas. Sabemos que las personas que siguen cursos de formación encuentran empleo o mejoran el empleo que tienen. La especialidad de escanciador contará con una formación de 240 horas y estará centrada en el escanciado, el conocimiento y el trato al producto. La otra formación, la de sumiller, será más especializada y será de 430 horas. Lo contaba Begoña López, que es la directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado. Permitirá es tener en los establecimientos personas que controlen todos los procesos que están vinculados al servicio de la sidra y que además tiene el extra de poder atender a los clientes en términos de información, todo lo que tiene que ver con la selección de la propia sidra que se va a consumir, los maridajes. Para acceder a dichos estudios, el consejero Borja Sánchez dice que no será necesario cumplir ningún requisito para el caso de escanciador, pero sí para sumiller. Contar ya con un certificado de profesionalidad 1 o 2, tener una FP básica o un grado medio, ¿no? Y el clúster asturiano del deporte busca convertirse en un motor de desarrollo económico. Lo integran de momento más de 30 entidades. La Universidad de Oviedo colabora para acercar las aulas a las necesidades reales del sector, mientras clubes y empresas destacan la importancia de trabajar de manera conjunta. Eladio Domínguez es el presidente del clúster, Javier Fernández Río, catedrático de la Universidad de Oviedo. Tratar que todas las entidades caminemos un poco en la misma dirección, ¿no? Que es fomentar esa práctica deportiva de los habitantes de Asturias. Esta es la oportunidad perfecta para poder combinar y dar y ayudar, digamos, una ayuda mutua del mundo real, la empresa, lo que hay en la calle, con lo que hay en las aulas. Y digamos, unir los dos mundos en beneficio mutuo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:23 de la mañana, el consejero de Vivienda y coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, insiste en defender su propuesta para la creación de un frente de izquierdas de cara a las próximas elecciones ante la posible victoria de la derecha y la extrema derecha. Zapico responde al presidente del PP, que dijo recientemente que su planteamiento se debe a que sabe que perderán las elecciones. Según el líder de Izquierda Unida en Asturias, las declaraciones de Álvaro Queipo demuestran que su propuesta va en la buena dirección. Bueno, yo creo que hemos conseguido con esa reflexión lo que pretendíamos, ¿no? Que era suscitar un debate amplio que yo creo que es necesario en el seno de la izquierda y que además, por lo que veo, por lo que leo, por lo que escucho, incomoda tanto al Partido Popular como a Vox. Vamos bien.
Y esta mañana en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Llanera se va a hacer oficial la renuncia de Gerardo Sanz a la alcaldía de Llanera. Es una sesión extraordinaria que ha comenzado a las 8 de esta mañana, hace apenas unos minutos. Se trata del paso legal necesario para que el plenario tome razón de la renuncia que ya fue presentada por Sanz en el registro del consistorio este pasado lunes. El hasta ahora regidor de Llanera hacía pública su dimisión este domingo. También renuncia a su cargo el concejal de Cultura, Iván Pérez. Entre tanto, el PSOE de Llanera decidía ayer que será Eva María Pérez la candidata a ocupar la alcaldía de Llanera tras la renuncia de Sanz. Así lo decidía la agrupación socialista local reunida en asamblea a propuesta de la Ejecutiva. En los próximos días se va a celebrar el pleno municipal en el que se someterá a votación la propuesta de investidura de Pérez como alcaldesa. Y comienza la construcción de 60 viviendas para jóvenes en Langreo Centro. Principado y Ayuntamiento consideran que puede favorecer a destensionar el mercado de la vivienda en La Felguera. Con un plazo de ejecución de 20 meses, la inversión de estos nuevos pisos asciende a 8 millones de euros. En septiembre comenzará la construcción de otra promoción, en este caso en La Viana. El Principado pondrá a disposición 113 viviendas públicas en la cuenca del Nalón durante esta legislatura. De hecho, esta promoción, reconocen las administraciones, puede contribuir a rebajar la tensión de alquileres en La Felguera, que está declarada como zona tensionada. No obstante, sigue siendo insuficiente para afrontar la demanda que hay. Roberto García es el alcalde de Langreo, Ovidio Zapico es el consejero de Vivienda. Yo creo que son necesarias más promociones. Esta promoción será un pequeño paso, importante, pero pequeño paso. Recordar fundamentalmente que la razón por la que La Felguera se presenta como zona tensionada es por la alta carestía de los alquileres y de los precios de la vivienda, que no están acordes con los bajos salarios y las bajas pensiones que perciben la mayoría de los habitantes de este distrito, sobre todo jóvenes con trabajos muy precarios. Yo creo que es un buen impulso para Langreo, que no cierra para nada la puerta a futuras colaboraciones que podamos tener en el Ayuntamiento. Declaración de zona tensionada, que como sabéis estamos trabajando. Tenemos un plazo estimado de 8 meses, habíamos empezado en marzo con esas 16 zonas tensionadas en toda Asturias, por lo tanto a lo largo del otoño tendremos el expediente resuelto. Y en Oviedo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado alegaciones a la zona de bajas emisiones propuesta por el equipo de gobierno del Partido Popular. La coalición advierte de que el planteamiento del consistorio olvida a los barrios más afectados por la contaminación vial. El portavoz de la coalición acusa al gobierno liderado por Alfredo Cantelli de no tener una intención real de abordar el problema. En RPA, Alejandro Suárez ha anunciado su intención de abrir una negociación con el Ejecutivo local para trasladarle sus propuestas. El objetivo es incluir medidas que reduzcan el tráfico y la contaminación en barrios excluidos de la zona de bajas emisiones. Esto para nosotros es más una zona de bajas intenciones. Es decir, no creemos que el gobierno tenga esa intención de promocionar una política ambiental realmente eficaz, ¿no? El principal punto es que los barrios, que son los principales afectados por la contaminación, quedan fuera. Tenemos Tenderina, tenemos Ventanielles, tenemos Trubia, tenemos La Monsina y alguno más. Entonces, ¿cómo puede ser una política ambiental realmente eficaz si excluye las zonas donde la contaminación castiga más? Digamos, ese es el núcleo de nuestra crítica y lo que vamos a hacer en las alegaciones es ponerlo de manifiesto para intentar una negociación con el gobierno, ¿no? Y seguimos en la capital porque la Asociación Vecinal Oviedo Redondo insta al equipo de gobierno municipal a que revierta la concesión, que consideran irregular, de un local en la Plaza del Fontán, propiedad del Ayuntamiento de Oviedo, a la Comunidad Judía de Asturias. Además, la actitud de la presidenta de esta entidad, defendiendo lo que hace el gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino, es, recuerdan, otro motivo de rechazo a la cesión de ese local. Los vecinos están convencidos que esta cesión, que es la Casina del Fontán y que viene ya desde la época del alcalde Gabino de Lorenzo, incumple la propia normativa municipal que establece el plazo máximo de cesión de locales en 4 años, incluida una posible prórroga. Esto supone una manifiesta discriminación, según Waldo Balbuena, portavoz de la asociación, con respecto a otras asociaciones y entidades que no pueden disfrutar de estos bienes que son municipales. Esto por ley, lógicamente cada 4 años más o menos hay que considerar otra vez esa cesión y en este caso pues no se cumple de ninguna manera, ya que te digo que casi van 20 años. Y luego pues bueno, claro, en el Oviedo antiguo hay problemas de locales porque hay muchas asociaciones, incluida la nuestra, que no tenemos ni donde reunirnos. Y entonces nos parece un poco injusto que la comunidad judía esté disfrutando de ese terreno y que nosotros tengamos que andar reuniéndonos por los bares.
Desde esta entidad, que es Oviedo Redondo, dicen que no se trata de una irregularidad administrativa solamente, sino también de un asunto ético y moral. Consideran que esta cesión es incompatible con la actitud de la presidenta de la Comunidad Judía de Asturias, Aida Oceransky, que según Waldo Balbuena, desde hace meses lleva justificando, defendiendo y negando la actuación del gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino. Otro motivo son las últimas declaraciones también de la presidenta, de Aida Oceransky, que justifica de alguna manera la matanza de Gaza o incluso la niega. Entonces, esto también fue un poco lo que nos despertó a decir, pero esto es una injusticia, o sea, no podemos permitirlo. Estamos quejándonos de ver todos los días niños muriéndose de hambre y esta señora disfrutando de un local público y diciendo que eso que se ve por la televisión que no es cierto. Y nos vamos hasta Avilés, donde el Ayuntamiento ha recibido casi 2 millones de euros del Fondo Social Europeo para desarrollar el proyecto municipal Cierca. Es un programa dirigido a la mejora de la salud mental de niños y adolescentes atendidos por el Sistema Público de Protección. Cuenta con 3 líneas de actuación. Una es el acompañamiento domiciliario intensivo, otra el alojamiento de apoyo para situaciones de crisis y la tercera de las actuaciones será la creación de un espacio comunitario para adolescentes. El proyecto va a comenzar este año, se va a prolongar hasta el 2028 y la alcaldesa de Avilés, Maribí Monteserín, destaca que se trata de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Ese derecho fundamental de los menores vulnerables, porque no estén acompañados o porque tengan otro tipo de problemas, pues están siendo muy resistentes a atender esta situación que depende absolutamente, y así lo dicen nuestras leyes y nuestra Constitución, de los poderes del Estado. Hay que decir que el Ayuntamiento de Avilés ha sido el único de España al que el Ministerio de Derechos Sociales le ha aceptado este proyecto centrado en la salud mental. 8:30 de la mañana, el Museo de la Emigración de Colombres ha celebrado el 10º aniversario de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos. La fiesta de confraternización reunía ayer a más de 200 personas del ámbito político, empresarial, social y cultural de Asturias y también de países hispanoamericanos. Fue un encuentro que sirvió para estrechar lazos entre la sociedad asturiana y la de países latinoamericanos. Precisamente el presidente del Principado, Adrián Barbón, subrayaba la necesidad de acoger a los emigrantes con los brazos abiertos y tratarlos con generosidad. Porque si hoy podemos decir que Asturias gana población cuando estamos acostumbrados a perderla, es gracias precisamente al retorno de muchísima gente o a la llegada de inmigrantes. Y por eso cuando se juzga tan alegremente a la ligera y se hacen comentarios con una carga tan racista, tan xenófoba, yo siempre os pongo el mismo ejemplo para que lo reflexionéis. ¿Cómo llamaríamos a los niños y niñas de 13 y 14 años asturianos que allá por finales del siglo XIX o principios del siglo XX abandonaron Asturias, abandonaron Galicia, abandonaron Cantabria y fueron a buscarse la vida fuera? ¿Cómo los llamaríamos? Pues seguramente algunos los llamarían menas. Precisamente la creación de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos ha supuesto la salvación y promoción del Museo de la Emigración de Colombres. Está presidida por Antonio Suárez y por Juan Antonio Pérez Simón, que es uno de los socios. Nuestras aportaciones, aparte de servir para salvarlo, sabemos que están muy bien invertidas, porque estamos haciendo una gran labor por todos los que tengan emigrantes. Va por muy buen carril, porque cada año se actualizan todos y cada uno de los objetivos. Y víspera del Día Grande de las Fiestas de Gijón, hoy se celebra la Noche de los Fuegos. Pirotecnia Zaragozana es la empresa encargada del espectáculo que va a arrancar a medianoche. Anuncian un despliegue de más de 40 efectos distintos. Contarán además con una traca final de más de 300 detonaciones. El dispositivo de seguridad ya está preparado para que todo transcurra con normalidad. Este año el espectáculo va a durar además 2 minutos más. Todos los fuegos se lanzarán desde el Cerro de Santa Catalina, distribuidos en 5 puntos de carga. Luis Brunchú es responsable de Pirotecnia Zaragozana. Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón. El más grande de la historia de momento desde hasta Gijón, de carga pirotécnica, estamos hablando de más de 1.600 kilos. También revisará e inspeccionará el montaje y pirotécnico, está todo muy seco y ya desde hoy estamos regando todas las zonas para minimizar posible riesgo de incendio.
Y precisamente Renfe va a habilitar esta noche servicios especiales en las líneas de cercanías C1 entre Gijón y Puente de los Fierros. La compañía ferroviaria refuerza el servicio regular con un tren especial a Gijón que saldrá de Oviedo pasadas las 10:30 de la noche, y para el regreso en la madrugada Renfe ha programado 4 circulaciones extra, la primera entre Gijón y Oviedo con salida a la 1:30 de la madrugada y otras 3 circulaciones entre Gijón y La Pola con salida a las 2, a las 3 y a las 5 de la madrugada. RPA es Asturias, es actualidad, es cercanía, es información al minuto. Lo que sucede en Asturias en la radio de todos y todas. RPA, la radio del Principado de Asturias. Vocación de servicio público. Este jueves, en Noche tras Noche, entrevistamos al músico asturiano César Maltrago. Abordaremos las noticias de la jornada en nuestro Consejo de Actualidad. Tendremos nuestra sección de Patrimonio Industrial con Óscar Rodríguez Cabielles. Y David del Río nos trae sus recomendaciones musicales antes de despedir el programa charlando con la artesana Covadonga Gavilla. Será de 9 a 11 de la noche en la RPA. ¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a internet y entra en www.rtpa.es Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es. RPA, la radio autonómica, también en internet. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Hoy, víspera de festivo, en pleno mes de agosto, les invitamos a acompañarnos en un viaje a África. Y no va a hacer falta que hagan la maleta porque nuestra invitada ya la suele llevar siempre a mano. Y ni siquiera que se muevan del lugar desde el que nos están escuchando o viendo. Lo que sí deben dejar a un lado son los prejuicios. Pues en estas fechas en las que además del calor afloran también los discursos de odio y encuentran acomodo la xenofobia, el racismo y la ignorancia, nosotras hoy les proponemos que miren el mapa con otros ojos, con otra perspectiva, también de género. Apunten este dato. En Tanzania, 1 de cada 5 niñas no tiene acceso a productos de higiene femenina. ¿Y esto qué significa? Pues entre otras cosas que cuando tienen la regla no acuden a clase. Ese absentismo puntual cada mes acaba derivando en abandono escolar, con las consecuencias que esto tiene para las niñas y mujeres que interrumpen su educación, y se contribuye además a mantener la brecha de género, la desigualdad en definitiva. En los próximos minutos vamos a charlar con Patricia Iglesias, conocida como Patri X Libertad. Es trabajadora social y activista, lleva muchos años viajando a África, empapándose de su cultura, aprendiendo de la experiencia puramente local y ayudando sobre el terreno a combatir necesidades y desigualdades. Todas esas vivencias las plasma en un fanzine solidario en el que recoge historias e imágenes. Patricia, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí para contar de Tanzania Experience 2, que así es como se llama este fanzine, y bueno, compartir con todo el mundo que quiera mis experiencias aventureras por África, por diferentes países y esas tierras tan maravillosas, llenas de gente estupenda. Esta canción que suena se titula Ongera Sana, si no me he equivocado con la pronunciación. La interpreta Rayvanny, que es un músico y compositor tanzano. Está dedicada, por cierto, a las madres, y es una de las músicas que acompaña a uno de tus textos en el fanzine. Todos esos relatos van siempre vinculados a una canción. Pues bien, ayer, y esto es verídico, mientras buscaba en YouTube este tema, justo antes de que se reprodujera, me saltó un anuncio publicitario de compresas de una conocida marca. Y ensalzaba la libertad, además, de las chicas para seguir haciendo su vida normal cuando hacen uso de sus productos. Toda una paradoja de esas propias de este mundo desigual, cuando hoy precisamente vamos a hablar, entre otras cosas, de todas esas niñas
que faltan a clase porque no tienen compresas ni ningún otro producto de higiene femenina. Eso es, esa es la realidad de muchas de las niñas, esa es la realidad que me llevó a hacer este segundo fanzine de Tanzania. Yo no iba a hacer este fanzine y bueno, pues participé en varios talleres en un instituto público de la ciudad de Arusia y ahí me encontré con, bueno, pues con la realidad de la pobreza menstrual, que sí que sabía de ella, pero que no la había vivido en primera persona y ahí la viví. Y claro, pues eso, la paradoja, ¿no?, de este mundo tan desigual. Aquí tenemos acceso a cualquier producto de higiene menstrual y allí no. Allí las niñas, bueno, pues si tienen acceso a los antiguos pañitos que conocíamos aquí por abuelas y demás, pues pueden ir a clase, pero a veces tampoco hay acceso a eso. Se ponen también cartones, papel y eso no tampoco siempre está al acceso, ¿no? Más luego, bueno, pues todo lo que esto conlleva de seguir vertiendo residuos al planeta, y lo que hay que buscar al final son soluciones sostenibles para las niñas. La idea de cómo hacer frente a este problema de la pobreza menstrual no surge de mí, no es algo que se me ocurra, sino que se le ocurre a una asociación con la que yo estoy colaborando en Tanzania, que se llama Misiara Imara, Niña Valiente. Y lo que se hace son talleres para enseñar a las niñas a vivir la menstruación con dignidad, eliminar estereotipos y prejuicios y elaborar esas compresas con materiales de fácil acceso en el mercado local, de bajo coste, y que sepan hacer esas compresas. Aparte, en los talleres se les entrega un pack de 4 compresas, pero lo importante de todo esto es que ellas aprenden a hacerlo, saben dónde comprar los materiales y se crea una red de conocimiento, claro, ¿no? Pueden enseñar a sus madres, a sus primas, a sus tías a hacer esas compresas. Y luego que dejamos de vertir residuos al planeta. Es una medida pues sostenible en el tiempo y con el medio ambiente. Mencionas en tus relatos una cuestión que me parece tan certera como probablemente incómoda. Si los niños y los chicos tuvieran este problema, el de no poder acudir a clase o al trabajo varios días al mes por sistema, por no tener control sobre un elemento de su cuerpo, algo totalmente natural, ya habrían buscado solución para evitarlo. Lo que pasa es que lo que les ocurre a las niñas en ese contexto general importa menos y aquí queda bien patente, ¿no? Sí, claro, aquí está bien claro el tema del género y el tema de género, las niñas y los niños lo viven de manera diferente y eso también pasaba aquí, porque si yo pienso pues en Tanzania, ¿no? Si una familia tiene que escoger entre un niño o una niña para ir al colegio, va a ir el niño antes que la niña, y aquí eso también pasaba, no hace tampoco tanto tiempo, ¿no? Se priorizaba al varón en la familia aunque no fuera el mayor, ¿no? Para que fuera el que estudiase en la universidad, por ejemplo. Mi anterior fanzine de Tanzania era para pagar carnes de conducir a chicas que habían estudiado pues guías de safari o de subidas al Kilimanjaro y demás. ¿Y qué pasa? Que al no tener el carnet de conducir las empresas no las contrataban. ¿Por qué? Porque ellas no tienen acceso a lo mejor al dinero que un chico puede tener, y en casa si hay que escoger a quién se le paga el carnet, van a pagarle primero el carnet a los chicos. Y eso, pues bueno. Patricia, antes de seguir avanzando, vamos al origen. ¿Cuál fue tu primer contacto con África? ¿Cómo surge esta relación de tantos años? Bueno, hay una frase por ahí y yo siempre digo que soy africana no por haber nacido en África, sino porque África nació en mí. Mi primer contacto con África negra, porque hay África blanca y África negra son muy diferentes. África negra surge en 2003, ¿vale? Llegué a Cabo Verde, estuve en Cabo Verde y me dijeron, esto no es África. Esto no es el continente, y si de verdad quieres conocer África tienes que saltar al continente. Y bueno, en 2005 conseguí llegar a Gambia y ahí empieza toda mi historia de mis 20 años viajando por diferentes países de África, sobre todo Gambia es donde más tiempo he estado. Y bueno, esto es desde pequeña ya. Mi primera muñeca fue rescatada de un cubo de basura en Avilés. Yo marchaba de Avilés con mi padre y mi madre, Patamón, que es donde vivía, y vi una muñeca y la quería, me la cogieron, y ahí empieza mi historia con el mundo negro y el mundo africano. Trabajas con entidades locales, decíamos, sobre el terreno, con equipos que conocen esa realidad y sus necesidades. Esta primavera volviste a Tanzania. ¿Qué experiencias traes en la maleta? ¿Habrá un tercer fanzine?
No lo sé. No sé si habrá un tercer fanzine porque, bueno, a ver, escribir los fanzines y tener las fotos, eso no me resulta complicado. Luego, porque en muchas ocasiones los escribes allí en caliente, digamos. Sí, este último sí, porque este no iban a hacer. O sea, lo que vi en las aulas fue lo que me llevó a decir, Patri, líate la manta a la cabeza, ponte la peineta y saca la maleta del trastero y otra vez, ¿no? Entonces escribo, muchas de las historias son en caliente allí. Lo que no es en caliente es escoger las fotos. Normalmente cuando me pongo con el fanzine, si lo hago como suele ser habitual, escojo las fotos y sobre esas fotos van las historias, ¿no? Entonces no sé si va a haber un tercer fanzine porque creo que son 4 en 4 años, necesito creo que descansar un poco, tengo una idea en la cabeza que a lo mejor, bueno, pues acaban convirtiendo los 4 fanzines en un libro, pero no lo sé. Experiencias traigo muchas, yo ahora, bueno, trabajo con Misiara Aymara y luego con gente a nivel individual también, intentando, bueno, pues que consigan sus sueños, porque al final son sueños que empoderan a chicas y que les hace ganar pues independencia y empoderamiento. De hecho, si no me equivoco, estaba sobre la mesa también la puesta en marcha de un taller de costura con esos objetivos. ¿Cómo avanza? Pues ahí avanzamos y bueno, pues la chica ha ido avanzando y he estado ahora con ella y ya no solo es que cosa, es que ahora pues tiene un puesto ambulante por los mercados y va comprando pues ropa de segunda mano y la va vendiendo, y ahí estuve con ella vendiendo en los mercados de los pueblos de alrededores de Karatu y en Tuombu. Pues nada, ahí vendiendo bragas, sujetadores, ropa de bebé y demás. Ahora mismo, ¿qué traigo en la mochila? Traigo muchas experiencias, muchas vivencias. Esto se va a plasmar todo en un acto que va a haber en Corbera. Ya tiene nombre, va a ir bajo el nombre de Mujer Ubuntu, Mujer Viajera. Va a haber una exposición y luego tengo que darle formato al resto de... ¿Y fecha ya tiene? Sí, ya hay fecha, va a ser el 3 de octubre, en torno a la Noche Blanca de Corbera. No sé si va a ser charla, si va a ser taller, pero bueno, va a haber vídeos, va a haber una exposición de 20-25 fotos de este viaje. Y Misiara Aymara decidió pues que nombrarme embajadora de la Fundación en España. Eso, bueno, yo no me lo esperaba y lo que me supone es que, bueno, iba a seguir vinculadas a ellas, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, pues el vínculo va a ser como más oficial, al final voy a trabajar más y ahora pues estoy buscándole partenariado para presentar proyectos aquí, pero ya a través de cooperación y temas ya, bueno, más oficiales que se llegan a otros fondos para poder poner depósitos de agua en institutos de secundaria donde hagamos los talleres para que las niñas también tengan acceso a higiene y agua y a poder lavarse y a que se puedan lavar también las compresas, ¿vale? Y luego, bueno, pues ahí hay otra parte de mucha gente que quiere viajar conmigo, que le gustaría ir a hacer un viaje diferente, conocer también la cultura, los animales y tal, y ahí estoy intentando, bueno, he traído ahí un itinerario para poder que esta gente, si quiere ir, pueda ver esa Tanzania que yo conozco, que yo vivo, con empresas locales más sostenibles y más relacionadas con lo que son las comunidades, no solo con los parques y los animales. Ya que lo mencionas, de hecho, acabas de mencionar hace un instante la palabra Ubuntu, que es como una filosofía de vida. A menudo en tus textos también utilizas otras palabras como tangazo, Rafiki, que algunos lo vincularán con ese personaje del Rey León y que, por cierto, significa amigo. Sí. ¿Cómo de importante es familiarizarse con esos términos para entender también nuestra perspectiva sobre África? Te lo pregunto porque, por ejemplo, safari significa simplemente viajar, ¿no?, en suajili, pero automáticamente nosotros lo vinculamos a una excursión para ver y fotografiar animales o incluso cazarlos. Sí, bueno, claro, la gente, una de las cosas que me pregunta es ¿pero qué cazan animales? No, está prohibido matar animales y safari es viajar, ir de excursión. Pero, claro, la industria turística se lo ha apropiado como uno de sus productos y, bueno, también el cine. Nos ha vendido el safari como eso, ¿no? Yo creo, bueno, a ver, Tanzania, su lengua oficial es el suajili, cosa que le honra porque es el único país que no admitió el idioma colonial. Y yo creo que, bueno, pues tienes que ir aprendiendo palabras. Es muy importante porque aunque tú puedas comunicarte en inglés, no todo el mundo habla inglés y pierdes la esencia al no poder hablar la lengua local o no entenderla. Incluso puedes despistarte con las horas. Mucho. Eso es otro. Me llevó 2 años comprender el tema del horario tanzano en suajili porque es totalmente diferente al nuestro, ¿no? Entonces te puedes despistar y te pasan cosas. Ahora que son aquí las 9 menos, casi menos 10, serían las 3 menos 10 de la madrugada. Sí. En Tanzania Time, yes.
Por cierto, que un prejuicio y una visión europeísta que se traslada también a algo que es muy gráfico, como son los mapas, y que siempre además me ha llamado mucho la atención desde que lo descubrí. Seguimos arrastrando la misma proyección cartográfica de África, ojo, desde el siglo XVI. Es la que diseñó Gerardus Mercator y que distorsiona el tamaño de las regiones que están cercanas a los polos. Esto yo no sé si todos los oyentes lo saben, y es por esto que el continente africano, tal y como aparece tradicionalmente en los mapas, en los atlas, es mucho más pequeño que es en la realidad. Por ejemplo, Groenlandia aparece con casi el mismo tamaño cuando en realidad África es 15 veces más extensa. ¿En qué medida esta concepción, digamos que visual, contribuye también a empequeñecer su diversidad? Bueno, es que la gente habla de África como si fuera un país y es un continente con, no sé si son 53 o 54. Yo siempre lo digo en mis textos, África no hay solo una, hay muchas Áfricas. O sea, es que simplemente Tanzania tiene 120 etnias con 92 lenguas maternas, casi hay una lengua por cada etnia. O sea, ¿cómo podemos hablar de un continente tan grande, tan inmenso? Evidentemente el mapa le afecta, claro. ¿Cómo se representa? Pues claro que afecta. Y esa concepción que tenemos en la cabeza de representar África, pues es esa, la que se nos ha vendido, la que nos han enseñado en los colegios, ¿no? Pero claro, se habla de África como un solo país. La gente a mí me pregunta, ¿y hablas africano? Pues no hablo africano, porque tampoco hablamos europeo. Entonces es eso, ¿no? De hecho, hablas de observar en tus textos lo que te rodea sin comparar realidades, con la mente abierta, disfrutando y sobre todo aprendiendo de las diferencias. Aprender a vivir y a convivir, dices. Es el relato de tu día a día cuando estás allí haciendo, decíamos, vida local, y es una invitación también a reflexionar sobre un turismo que es homogéneo y que además deshumaniza, ¿no?, lo que estamos viviendo últimamente. Sí. A ver, yo lo que pienso es que tal y como estamos viviendo en Occidente, bueno, yo digo que se nos crean innecesidades, el comprar el aquí y ahora ya inmediato desde el móvil, podemos comprar cualquier cosa. Al final yo creo que estamos perdiendo la perspectiva de cómo vivimos, de que tenemos que volver a conectar pues con la vida, con una vida más sencilla, más humana, más de toma tierra, de dar valor a lo realmente importante, porque al final no nos centramos en la propia persona, sino parece que solo nos centramos en aglutinar cosas, en tener, en acumular cosas que luego al final están ahí en un cajón, que no te hacen feliz, que no te sirven de nada, y eso nada tiene que ver con el día a día, la vida de África. El África es hoy y ya veremos mañana si estamos y qué pasa, ¿no? Entonces es una vida mucho más humilde, más sencilla y más conectada contigo misma. Y ya la última. Todos estos prejuicios que estamos comentando los vemos en toda esta corriente de xenofobia que estamos viviendo estos días. Se vio el mes pasado con los incidentes en Torre Pacheco, en Murcia, y particularmente esta semana, de hecho aquí en Asturias, con la llegada de menores tutelados llegados desde Canarias. ¿Hay margen para revertir toda esta narrativa de odio? Yo creo que sí. Y quiero creer y realmente pienso que somos más las personas que tenemos otro mensaje, que procesamos las cosas de otra manera, que practicamos el Ubuntu, que vamos a acoger a esas personas con los brazos abiertos, porque esto de que acaban de llegar 10 menores no es algo nuevo. Asturias lleva cogiendo menores desde el 2006 y 10 menores, 10 chavales, 10 chavalas no colapsan una ciudad como es Gijón, porque tenemos Gijón lleno de gente que viene a visitarnos, que viene a hacer turismo. Así que 10 más no van a ningún lado. Y además, eso o sea, hay mucho bulo, hay mucho discurso incendiario con todo esto de la gente que viene de fuera. Estos 10 niños y niñas vienen huyendo ¿qué es de lo que pobreza, son? Menores, efectivamente, en situación de extrema vulnerabilidad. Esa es la realidad, que vienen huyendo de pobreza, de guerras, de situaciones muy duras, y no creo que nadie de estas personas que hayan ido a colgar pancartas por ahí les gustaría que si su hija o su hijo tuviera que huir de miseria, de pobreza, que hubiera aquí en Asturias, se les recibiera y se les hablara y se pusieran pancartas hablando de esas maneras, porque al final son niños y niñas y hay unos derechos de la infancia que todo Estado que los ha firmado y ratificado los tiene que respetar, y no los paga el ayuntamiento ni nos quitan ninguna paga, porque a estas criaturas solo se les da un recurso residencial. Y no lo paga el ayuntamiento, lo paga el Estado español con fondos y con fondos de Europa.
pues nos quedamos con esas reflexiones tan necesarias precisamente estos días y nos quedamos también con ese apunte en el calendario el 3 de octubre para la presentación de toda esa experiencia del último viaje a Tanzania. Patricia Iglesias, mujer Ubuntu, mujer viajera. Asante Sana, muchas gracias por venir, ha sido un placer. Karibu Sana, asante Sana. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Repasamos la actualidad deportiva con Bea Otero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Obi Ejaria, futbolista que había estado a prueba durante la pretemporada con el Real Oviedo, ha superado las pruebas y firma por el Club Azul de cara a las 2 próximas temporadas. Esta mañana la plantilla oviedista tendrá su última sesión de trabajo en el Requesón antes de su primer partido de Liga. Un encuentro que tendrá lugar mañana viernes a las 9:30 en el campo de la Cerámica ante el Villarreal, en lo que será el retorno de los azules a la máxima categoría 24 años después. Hoy sabremos si Paunovic puede citar a Lucas Aijado, quien se empleó ayer en el gimnasio. El que está totalmente recuperado es Nacho Vidal. De cara a la cita en tierras castellonenses, el técnico serbio no podrá contar con los lesionados Colombato y Lemos, este último de larga duración. David Costas por sanción y Forés debido a la cláusula contractual. Por otro lado, el canterano Alex Cordero renueva hasta mediados de 2028 con los azules. De todos modos, se le buscará una cesión para que adquiera más experiencia en el fútbol profesional. Y el Sporting se ejercitará desde las 11:15 en Mareo en una nueva jornada de puertas abiertas. Los rojiblancos comenzaron ayer a preparar el partido del lunes a las 7 ante el Córdoba en el Molinón. Lo hicieron con Mamadou Loum, octavo fichaje del club gijonés. El centrocampista senegalés estuvo a las órdenes de Asier Garitano en la vuelta al trabajo del equipo gijonés en la primera sesión de la primera semana de competición. Un entrenamiento en el que Justin Smith, Gaspar y Bernal entrenaron en el campo número 1 de Mareo. Y ya se conoce el horario de la primera jornada de la primera ref. El Avilés jugará ante la Ponferradina el domingo 31 de agosto a las 9:30 de la noche en el Suárez Puerta. Además, el próximo lunes la plantilla de la Limerca Oviedo Baloncesto comenzará los entrenamientos y pisará por primera vez el parqué de su nuevo hogar, el Palacio de los Deportes, en el que será el primer entrenamiento de pretemporada. El técnico Javi Rodríguez, a falta de que se cierre la plantilla, se muestra contento con el trabajo desarrollado por la dirección deportiva del club y confía en hacer un buen ejercicio. Intentar una mezcla de gente del año pasado, los que pudimos retener y que creíamos que eran jugadores importantes o necesarios para este año, junto con jugadores de proyección, jugadores de la categoría algunos, jugadores de segunda FEB, jugadores rookies. Yo creo que una buena combinación, ¿no? de talento, de físico, de ingredientes adecuados para poder hacer un baloncesto acorde a lo que me gusta a mí, acorde a lo que busco, más que satisfecho, ¿no? Y muy contento de la plantilla porque creo que se ha hecho una plantilla muy equilibrada. Además, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, recibió el carné de abonado de la Limerca Oviedo Baloncesto. Al máximo representante asturiano se le ha otorgado el número 2019, año el que accedió a la presidencia. Desde el club se informa que se han superado ya la cifra de 2.200 socios. Asturias Hoy, en clave económica. Algo menos de 5 minutos para que den las 9. Finalmente el IBEX lograba ayer romper la barrera de los 15.000 puntos. Lo logra el selectivo por primera vez en 17 años. Supera ligeramente esa cota psicológica tras subir este miércoles más de un punto. El índice español ha vuelto a liderar las subidas en las bolsas europeas que se contagiaban del optimismo en Wall Street, que también está marcando, ya saben, máximos históricos. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Y esto es así porque, como decíamos ayer, ya se da casi por hecho que habrá bajada de los tipos de interés en septiembre por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Queda más de un mes, siempre hay que ser prudentes, pero los mercados bursátiles ya sabemos que responden en sus movimientos a todos estos estímulos. ¿Va a seguir hoy la racha alcista? De momento parece que tenemos cierto descanso. Los futuros vienen marcando caídas muy tímidas, 0,10, 0,20%, tanto en el IBEX como en Europa y también incluso en los mercados americanos. Me atrevería a añadir unas declaraciones ayer del secretario del Tesoro en una entrevista, creo que en Bloomberg, donde decía que los tipos de interés tenían que bajar 150 puntos básicos y ya está pidiendo a la FED no solo esa rebaja de 25 puntos básicos que el mercado da por hecho que comentábamos ayer, sino una rebaja mayor de 50 puntos básicos. E insisto, él piensa que deberían de estar en torno a 150 puntos básicos por debajo. El mercado de momento sí que descuenta casi al 100% que en la próxima reunión de septiembre vamos a tener esa rebaja y, como bien dices, eso pues bueno está impulsando un poco a los mercados y vuelven a marcar en Estados Unidos, como bien decías, máximos históricos y en el IBEX pues esos 15.000 puntos que comentábamos hace que son psicológicos además, muy psicológicos.
y sobre todo que nos ponen muy cerca de esos máximos históricos, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí pues eso puede seguir alimentando pues el apetito de los inversores, aunque evidentemente hay que poner en contexto también que nuestro selectivo en estos 7 meses y medio lleva una subida prácticamente del 30%, con lo cual también hay que ser prudente y hay que mostrar cierta prudencia. Por cierto, que mañana se reúnen Trump y Putin. Está pendiente de saber si Zelensky se va a unir de alguna forma a esa cumbre. Dicen que con el objetivo de ir cerrando el fin de la guerra en Ucrania. A ver, veremos lo que sucede. Pero, ¿qué expectativas hay en el mercado? Que sabemos que toda la cuestión geopolítica le afecta y mucho. Sí, desde luego es una de las grandes citas que tenemos entre hoy y mañana, vamos a decir así, esa reunión de Trump y Putin. Y bueno, pues evidentemente pues el mercado sí que conoce de los intereses de Trump de poder acabar con esa guerra, sobre todo para tener cierto gasto en defensa. Estados Unidos es la primera potencia en ese gasto que a Trump pues por una parte le interesa ahorrarse, y evidentemente pues estaremos muy pendientes de lo que pueda estar pasando en esa reunión, porque es que además, bueno, es cierto que hoy tenemos alguna referencia importante, como por ejemplo el PIB de la zona euro. También tendremos datos de precios a la producción en Estados Unidos, y mañana alguno de esos indicadores adelantados que nos gustan. Conoceremos ya datos de expectativas, pero yo creo que esa reunión va a tener mucha fuerza y va a tener mucho peso en lo que pueda pasar en las próximas sesiones, con lo cual la reunión de mañana pues sí que será un foco de atención, a pesar de que nos pille con el festivo. Hay que recordar que mañana hay bolsa, y sí que pues ya digo que los mercados yo creo que van a estar muy atentos a esa reunión. Mañana hay bolsa, lo que no hay es este informativo, por lo tanto te emplazamos ya a charlar, comentar y analizar la actualidad bursátil el lunes. Así que, José Antonio Antuña, que disfrutes en la medida de lo posible del puente y charlamos de nuevo el lunes. Muchas gracias, buen puente para todos. Pues menos de un minuto para que den las 9, para que arranque lo que hay que oír, y este programa, este equipo, regresa puntual el lunes a partir de las 8. Por lo tanto, que disfruten del puente y del fin de semana.